Muy buenas tardes, nosotros hoy hablaremos de la modificación del genoma humano, presentado por Juan Manuel Orozco, Juan Pablo Guerrero y Laura Vergara. Bueno, primeramente entonces queremos mostrar o indicar la ciencia que abarca toda esta práctica como tal. La práctica es muy antigua, pero la ciencia como tal es relativamente nueva comparada con la práctica. La ciencia en general que abarca toda esta práctica es la biología, que se ramificará exactamente en la genética. La genética es la que nos permitirá hacer el estudio, la ingeniería y la edición de la genética. Primeramente vemos de que el ser humano como recolector cazador, pasando pues de ese ser humano nómada, pasó a ser agricultor y por lo tanto pasó a modificar tanto el ambiente que lo rodea como a sí mismo. El ambiente siendo la flora y la fauna, permitiéndola como tal la domesticación, modificación tanto animal como ambiental, así como modificando su propio ser, que fue la creación como tal del lóbulo frontal, del lóbulo frontal, del aparato dental, aparato fonológico, la postura, la conducta postural, etcétera. Esto como tal hizo cambio en la genética, que es lo que primeramente vemos como el proceso de edición genética. Por consiguiente vemos que uno de los primeros diseños o ediciones genéticas que el ser humano hizo en la historia fue el caso del perro, que gracias a la domesticación de una especie de lobo se pudo crear una especie artificial o alternativa que se le llamó perro o el canino. Este animal, vemos pues que por su historia fue por convivencia y por simbiosis, gracias a los beneficios que el ser humano tanto le daba al perro como el perro le puede dar al ser humano. Esto crearon un lazo social, por así decirlo, y se terminó creando como tal una nueva variante de lobo que es considerada en este momento como perro. A su vez, el ser humano, cultivando, mezclando árboles, mezclando arbustos, para así tener diferentes tipos de árboles y diferentes tipos de frutos para diferentes beneficios, fue organizando y modificando su ambiente, eligiendo ciertos fenotipos y genotipos para así tener más proteínas, tuvieran menos, por ejemplo, en el tema de los frutos, tengan algunas frutas menos semillas y así tener un sabor más dulce, más agrio, más salado, así para beneficio propio, como lo fue el caso del aguacate, el banano y miles de frutas más. En este proceso se le conoce como selección artificial, que es donde el ser humano elige ciertos aspectos, ciertas características de ciertas especies de animales y plantas para potencializarlas y olvidar ciertos aspectos de otras. Precisamente pensando en esto, un sacerdote católico llamado Gregor Mendel en 1866 publicó un libro llamado La herencia genética, explicando así el por qué en una familia compartían ciertas características comparadas con otras familias, ya que permitían ver por qué padres e hijos se comportaban y se parecían entre sí, y así sucesivamente dentro de una familia. Ya que no solamente pasaba en el ser humano, sino que se transportó, se trasladó a todas las especies de fauna y de flora. En este proceso, Gregor Mendel vio que existía algo llamado genes, que es un aspecto, es un concepto muy importante dentro del proyecto del genoma humano, ya que permitió ver de que hay algo que tiene un listado que por el cual tiene unos mandatos por el cual las especies van a compartir, van a expresar ciertas características. Como anteriormente lo mencionábamos, esas características, tanto físicas como comportamentales, se le conoce como genotípico cuando son aspectos netamente de aspectos genéticos, y cuando son visibles se llaman fenotípicos.
abriéndonos así la posibilidad no solamente de conocer el ADN como tal, sino que también conocer el por qué una enfermedad se comporta dentro de una familia mientras que en otras no, o mientras una enfermedad o ciertas variaciones genéticas se comportan siempre en una familia y no en otras, o en una especie y no en otras. Y así dándonos la oportunidad, abriéndonos las puertas a ver cómo se comportan esas y cómo se originan y cómo prevenirlas. Listo, remontándonos un par de años en el futuro, vemos que en el siglo pasado, en los años 90, se inició un proyecto llamado el Proyecto Genoma Humano, el cual nos permitía a nosotros estudiar el ser humano y no solamente estudiarlo, sino permitirnos modificarlo y así crear pues muchos avances científicos y médicos en general. Pero, bueno, este proyecto como tal, hasta el momento, ciertos aspectos son permitidos hoy en día, ya que en sí tiene varias polémicas este proyecto, que más adelante veremos el por qué. Pero bueno, ese proyecto, dentro de sus grandes hallazgos que nos trajo, fue lo siguiente. Primero, evidenciamos o nos trajo el mapa genómico del hombre, el cual nos permitía ver una trayectoria o una clase de mapa de familia, en el cual vemos de que todos los seres humanos tenemos un ancestro común, o teníamos un ancestro en común, el cual se llamó el Homo sapiens sapiens, que a su vez nos demostró que somos una sola especie y que hace unos años compartíamos el planeta con otros tipos de seres humanos, otros tipos de especies de seres humanos, pero hasta el momento solamente hemos vivido el Homo sapiens sapiens, que es la única especie sobreviviente del ser humano. A su vez nos permitió ver de que esta especie comparte el 99% de sus genes y solo el 1% es la que realmente nos diferencia. Entonces realmente, bueno, en términos un poquito más trascendentales, permitiéndonos ver que somos más parecidos de lo que realmente parecemos. Y a su vez nos permitió ver que compartimos también ADN, material genético, con otros organismos como son las bacterias y organismos unicelulares. Bueno, buenas tardes. Yo les vengo a hablar sobre los dilemas éticos a favor y en contra que trae la modificación del genoma humano. Primero les hablaré de los dilemas en contra. Como primero tenemos que la modificación o edición genética es antropocentrista. ¿Esto qué quiere decir? Que pone al ser humano por encima de todo y como el centro del universo. Entonces esto significa que lo estaría poniendo por encima de la naturaleza. Como segundo, tenemos que existirían los humanos modificados y los no modificados, lo que crearía más segregación, o sea, más discriminación, por así decirlo, ya sea de parte de los no modificados hacia los modificados o viceversa. Como tercero, tenemos que el ser humano no solo modificaría aspectos de salud, sino también haría modificaciones en lo estético, lo que crearía más arianismo o raza árida. Bueno, la raza árida es como, por así decirlo, los sangre azul, o sea, los que son como superiores o más puros. Entonces, eso no está bien. Y como segundo les hablaré de los dilemas éticos a favor de la modificación del genoma humano. Como primero, tenemos que la modificación del embrión ayudaría como a evitar enfermedades congénitas. ¿Eso qué quiere decir? Las enfermedades congénitas son las que se dan como por herencia o las que surgen ya sean durante el nacimiento o antes del nacimiento. Bueno, como segundo tenemos que podríamos crear humanos ya inmunes a virus mortales como el VIH. Bueno, esto no necesita explicación, ya que está bastante claro que, o sea, al modificar como el genoma humano, muchas enfermedades así que son mortales se podrían evitar. Entonces esto es algo a favor.
Y como tercero tenemos que podríamos prevenir futuros desórdenes congénitos. Bueno, y por último, vamos a hablar sobre las teorías éticas que encontramos en nuestro tema. Primero fue el utilitarismo, que es la potencialización de aspectos humanos, es decir, cómo actúa el ser tratando de alcanzar su mayor felicidad, el principio de interés de que muchos suprimen también sus derechos, ya que la minoría no consigue evitar distribuciones sociales e injustas. El principio de la utilidad percibe en los derechos y principios fundamentales de cada individuo. Eso que es lo justo, que produce mayor bienestar colectivo. En las éticas de la virtud podemos encontrar como los aspectos éticos y sociales que estos contribuyen al genoma de las generaciones siguientes, es decir, como la falta de la sociedad en la inclusión, la posible de aumentar las inquietudes, la injusticia y la glorificación indebida al respecto. El genoma es como también uno conocido de un derecho humano, es decir, que nadie es objeto de discriminaciones y funda sus características genéticas con el objetivo de atentar contra sus derechos y libertades fundamentales, de su reconocimiento como su propia dignidad. Y por último, en la moral religiosa, queremos evidenciar que el ser humano podría ser reemplazado como un Dios, como el papel del creador y artífice de la creación de la humanidad. Bueno, esto fue todo como la explicación de nuestro tema, las conclusiones. Esperemos que les guste y muchas gracias.